solamente falta entonces estaríamos comenzando, ya que, como decía, están todos los invitados, las invitadas. Solo faltaría uno que por motivos de clase se va a incorporar más adelante en la sesión. Darles la bienvenida a todos y todas, como todos los jueves. Tenemos este espacio para ir conociendo más qué es lo que está pasando con el COVID, cómo está afectando a las distintas comunidades, en este caso hoy día, cómo está afectando también a los y las jóvenes indígenas, muchos de los cuales también viven fuera de sus comunidades porque precisamente están estudiando o trabajando, pero sobre todo estudiando y trabajando. Y vamos digamos, recordar brevemente que esta ya es la, no sé, novena o décima sesión. Hemos estado viendo el caso del pueblo Shipibo primero, luego de el pueblo Ahuajún, luego pasamos a la Selva Sur, de ahí nos fuimos a la triple frontera con Bolivia y Colombia, la zona de Leticia, Tabatinga, el pueblo Ticuna. Luego vimos la zona de Atalaya, Cepagua, el Alto Ucayali, el Bajo Urubamba. Dicho sea de paso, en varios de los casos, tanto en el caso Shipibo como en el caso de la Selva Sur, como en el caso de Cepagua, cuando hicimos la reunión del seminario, todavía recién estaban empezando a aparecer los primeros casos. Esta semana la información que está llegando es que se está disparando, ¿no? En Madre de Dios está aumentado mucho el número de casos, en el pueblo Ahuajún está aumentando enormemente, también en Cepagua, ¿no? Entonces, es una situación bastante dramática la que estamos viviendo, porque si bien es cierto que quizás, como dice las autoridades, en las grandes ciudades como Iquitos o Pucallpa puede estar reduciéndose, ¿no?, el número de personas que se contagian. Sin embargo, en las comunidades, en las ciudades más pequeñas, en otras provincias de estas regiones sigue creciendo, ¿no? Luego hemos tenido también, hemos visto el caso Yanesha, y la semana pasada estuvimos en el ATEM del Marañón. Entonces, nada, recordarles que esta es una actividad que organizamos el Grupo de Antropología Amazónica con el Grupo de Antropología de Médica y de Salud Intercultural, el GAI y el GAMSI. Y entonces darle la palabra a Julio del GAMSI para saludarles, luego a Emanuel del GA, y luego retomo yo para seguir con la presentación. Adelante, Julio. Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestros invitados y al resto de participantes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, ¿no? Respecto a la situación de la juventud, con esto de la migración de retorno, ¿no? Mucha de la población que se ha desplazado es sobre todo población joven, ¿no? Y es algo que hay que comenzar a conversar cuáles son los efectos para sus itinerarios de vida, ¿no? De esta situación. Como bien dice Oscar, algo que está ocurriendo es que hay reportes de que el COVID se está disparando en varias zonas, de hecho en la zona Huajún, en Condorcanqui, en el Aten del Marañón también. Esto está creciendo cada vez más. Hay que también llamar la atención sobre la situación del personal de salud que está atendiendo a la población y que también se está contagiando, y varios de ellos están haciendo llamados realmente desesperados por intentar
a conseguir algún tipo de atención, ¿no es cierto? Se están tratando de ver algunas soluciones en este contexto, pero hay que estar muy pendiente, ¿no?, de lo que está aconteciendo en estos lugares. Otra cosa que es importante es que esta semana se aprobó el presupuesto, salió la resolución que aprobaba el presupuesto para lo que era el plan de salud de pueblos indígenas. Como dijimos la semana pasada, salió el plan, ¿no?, para COVID en pueblos indígenas, pero salió sin presupuesto. Esta semana ya se aprobó y acá lo interesante es ver cómo se distribuye, cómo es el gasto, ¿no es cierto? Hay dificultades y bueno, esperemos que, aunque es bastante tardía, ¿no?, la salida del presupuesto, esperemos que esto ayude un poco a intentar minimizar los efectos del COVID en pueblos indígenas. Muchas gracias, Oscar, y bueno, te doy el pase. Listo, gracias Julio. Manuel, para saludar a los Sí, invitados. gracias Oscar, gracias Julio, un saludo muy rápido y gracias a los invitados que han encontrado el tiempo para compartir con nosotros, digamos, el espacio del seminario que justamente explicaba Oscar, nació hace unas semanas atrás como un espacio para informar, sensibilizar y conocer las distintas realidades locales y el impacto que está teniendo la pandemia y las, digamos, medidas de aislamiento y cuarentena que se han introducido. Y me da mucho gusto que hemos, digamos, encontrado la forma de organizar hoy el seminario y gracias a José Carlos que se encargó de las coordinaciones que, como decíamos la semana pasada, cada día más se hacen complicadas y difíciles, ¿no? Debido a que muchas personas ya se encuentran en sus propias comunidades o con graves problemas de conectividad. Entonces, muchas gracias a los invitados para dedicarnos unas horas de su tiempo y sobre todo porque como estudiante me imagino pasarán varias horas sentados frente a la computadora mirando su Zoom. Entonces, gracias por dedicarnos unas horas más y conversar con nosotros. Gracias, Manu. Entonces, sí, quiero pasarle la palabra ahora a José Carlos Ortega. Como dice Manuel, él ha sido la persona clave en la convocatoria para la sesión del día de hoy. Entonces, invitarlo a José Carlos a que salude y a que nos presente a los y la invitada que tenemos esta tarde. Adelante, José Carlos. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al seminario. A través de los testimonios de 4 jóvenes líderes de pueblos indígenas amazónicos, vamos a aproximarnos a los retos y circunstancias especiales que le ha tocado enfrentar a la juventud indígena amazónica en la pandemia del coronavirus. Creemos que es importante poder escuchar a la juventud indígena contemporánea y sobre todo a aquella joven generación que ha accedido a la educación superior universitaria. Usualmente, en diversos tipos de eventos académicos o no, las voces autorizadas a escuchar provienen principalmente de dirigentes adultos varones con una trayectoria reconocida. Es el momento de los jóvenes, es el momento que se les escuche y dialogue con ellos y ellas. Debido a ello, hemos invitado a Martín Pizango, miembro del pueblo Shawi, presidente de OEPIAP, Organización de Estudiantes de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana, y actual estudiante de educación en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. También a Mónica Guzmán, socióloga boliviana guaraní, egresada del Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. A Junior Metaki, miembro del pueblo Machiguenga, actual estudiante de educación en la Universidad Católica Sede Sapienti, Nopoki, y a Seleni Rojas, representante del pueblo Shipibo Conibo y estudiante de lingüística en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, ese también va a ser el orden de presentación. Escuchemos, atendamos, aprendamos y preguntemos a los jóvenes. Muchas gracias. Bien, gracias José Carlos. Gracias nuevamente entonces a nuestros invitados e invitadas, a Martín, a invitadas, a Martín
Mónica Junior, que se va a juntar en un rato, y Seleni. Entonces vamos a comenzar con la presentación de Martín Pizango, que como mencionó José Carlos, es actual presidente de OEPIAP. Adelante, Martín. Muchas gracias por su amable presentación. Reciba un saludo cordial desde esta región del Perú, desde la ciudad de Iquitos. En realidad, para mí es un honor de participar compartiendo nuestras ideas, compartiendo las experiencias que se está viviendo en estos últimos días. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, José Carlos, Emanuel, que lograron contactarse conmigo para así facilitarme también la oportunidad de participar en este espacio. Si bien es cierto, tenemos un tema, en este espacio vamos a topar un tema muy importante que a todos como sociedad nos preocupa, sobre todo nosotros como jóvenes, como futuros profesionales que somos estudiantes. Tenemos mucho que decir, tenemos mucho que contar a nuestros gobernantes, que a veces pocas veces nos escuchan. En esta oportunidad yo quiero partir contando nuestra experiencia, mi experiencia como organización, como dirigente de una organización de estudiantes. Como bien lo mencionaron, la organización OEPIAP. Esta organización se creó hace 17 años con el propósito de ayudar a los jóvenes más vulnerables, de los cuales la mayoría, ahora que con esta pandemia, se están viéndose gravemente perjudicados. La organización OEPIAP ha venido gestionando para ayudar a los jóvenes de bajos recursos económicos. Nosotros, con esta pandemia, como jóvenes alojados acá en la ciudad de Iquitos, nos hemos visto bastante perjudicados. Como el tema mismo nos obliga a decir cuál es el futuro de la juventud indígena amazónico, sabiendo de que acá en la región Loreto la mayoría son provenientes de las familias de extrema pobreza, de pobreza. Son pocos que tienen esa posibilidad de seguir estudiando en esta pandemia, con esta crisis que la región Loreto lo ha dejado bien abajo. Sabiendo de que a raíz de esta pandemia, a raíz de esta crisis sanitaria, la educación también ha caído. Como ya es de saber que la educación ha venido teniendo muchas precariedades, muchas deficiencias hace décadas. Imagínense ustedes con esta pandemia, la educación para nosotros. Ahora no tenemos las posibilidades. Nosotros de la organización somos 120 compañeros, de los cuales actualmente estamos cerca de 90 jóvenes alojados acá en esta ciudad.
Entonces, estos 90 compañeros nos hemos visto afectados por la COVID-19. Por esta pandemia nos hemos visto afectados, nos hemos contagiado en el transcurso. Yo quiero agradecer, aprovechando este espacio, a la antropóloga Amalia Ibáñez de Chirapa, al Instituto Chaicuni, que han sido indispensables para que nosotros estemos, para que al menos podamos sostener y atravesar estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir como organización, como jóvenes provenientes de diferentes comunidades indígenas muy lejanas de acá de la ciudad. Cuando estuvimos acá en la ciudad, nos agarró esta pandemia de manera sorpresiva. Entonces, por más que hemos gestionado nuestras autoridades, como de siempre, han hecho caso omiso de este grupo de jóvenes que estuvimos organizados. Hemos gestionado como organización, hemos gestionado como EPIAP, pero no se han atendido con la mínima. Entonces, desde este punto de vista, el futuro de la juventud amazónica, yo tengo 3 opiniones básicas frente a esta pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuál es el futuro de la juventud amazónico frente a esta pandemia de COVID-19? Si bien es cierto, con esta pandemia, la economía del núcleo familiar se ha visto afectado. Frente a esto, a raíz de esto, nosotros, como jóvenes organizados, tenemos la posibilidad de gestionar con algunas instituciones que nos den la mano. Pero hay otro sector de los jóvenes que no, lamentablemente, forman parte de la organización. Los jóvenes que estuvieron solventando con su trabajo, trabajando y estudiando, ahora con esta pandemia no han podido trabajar. Esos compañeros que la mayoría forman la mayoría de la juventud indígena, serían los más afectados. Serán los más afectados que si el Estado no pone de su parte. Serán los más afectados. Nosotros yo he visto ya casos de compañeros que no han tenido otra opción de regresar a sus comunidades, abandonando su carrera. No han tenido otra facilidad, no encontraron otra oportunidad. Si bien es cierto, ellos estuvieron por su trabajo, por otra parte, con la ayuda de su familia, con esta pandemia no han recibido nada, no han podido trabajar. Entonces, no han podido mantenerse en la ciudad. No han tenido con qué pagar el cuarto, no han tenido con qué pagar su pensión. Entonces, no han tenido otra opción de regresar a sus comunidades. Claro, otro sector que le deben, digamos, que tienen posibilidad económica, que su familia tiene, digamos, de dónde mantener para seguir estudiando. Ellos deben considerar a la educación a distancia, a la educación, a la virtualización de la educación como el futuro. Ellos lo consideran, claro, porque tienen con qué mantenerse, porque tienen con qué comprar sus materiales para que puedan acceder a las clases virtuales. Pero si nos vamos a las familias más vulnerables, como es el caso
de los jóvenes indígenas que tenían apenas para pagar su cuarto, para pagar su alimentación. Los miembros que tengo ahora de la organización, que somos cerca de 100 estudiantes, hay compañeros que ahora están bastante preocupados porque no tienen de dónde comprar sus materiales, de dónde mantenerse. Ellos no pueden seguir, no pueden exigir a sus padres que les envíen su dinero. Sería, no sé, ilógico pedir a nuestros padres que nos depositen sabiendo muy bien que nuestros padres no están trabajando. Entonces ellos ahora, en estos momentos, están digamos, viviendo también los momentos más difíciles, porque acá en Loreto, hace unos días que, digamos, esta pandemia está llegando, está penetrando las comunidades. Entonces, aunque acá en Loreto ya empieza a bajar el número de muertes, pero en las comunidades recién está empezando. Y el sistema de salud no está preparado. Entonces, a raíz de eso, a la juventud indígena, a la juventud, para nosotros, el futuro, para la mayoría de nosotros, por así decir, el futuro sería un retroceso en el tema de la educación, un retroceso cognitivo en el tema educativo. Viendo todo esto, nosotros hemos hecho todo lo posible de contactar con las autoridades, con los congresistas, con los jefes del Programa Nacional de Becas, Pronavet. Hemos podido coordinar para ver si alguien de nuestros compañeros está en las condiciones de postular en una beca nacional, pero lamentablemente no hemos tenido. Se hablan de muchas becas, pero el Estado como que nos tiene, digamos, excluido para que ningún indígena pueda llegar a postular, como es el caso de la beca para hijos de docentes. Para que puedas postular, tu papá tiene que ser nombrado y nuestros padres ni siquiera. Hay pocos que sus padres eran docentes, pero apenas han sido contratados. Entonces no pueden. Hablan del talento, de la beca, de una beca de talento escolar. Tienes que participar en la Olimpiada Nacional. Nosotros como indígenas que hemos terminado en las comunidades, jamás nos hemos enterado de esas Olimpiadas. Recién cuando llegamos acá en Iquitos nos enteramos que hay esos concursos de los cuales está fuera de la realidad de nosotros. Por eso nosotros estuvimos proponiendo como una opinión, como una propuesta, como jóvenes, como organización, para que pueda el Estado crear al menos un programa para que facilite becas a las comunidades, a los estudiantes perjudicados por la pandemia, afectados por la pandemia. Porque yo como dirigente, no puedo estar mirando con brazos cruzados, mientras que mis hermanos que tienen esas ganas de estudiar también, esas ganas de salir adelante, que regresen por falta de recurso económico, por falta de apoyo, habiendo dinero suficiente para que puedan dar facilidad a los jóvenes.
Acá en la región Loreto, anualmente se escucha en las noticias que el gobierno regional ha devuelto plata, millonadas de plata al gobierno nacional. Como si acá en la región Loreto no existiera necesidad en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud. A veces nosotros, si nos damos cuenta, dándonos cuenta, todo eso nos indigna a nosotros. Siempre la organización que yo estoy liderando en estos momentos, siempre ha tenido la característica de exigir de manera reivindicativa para que recién nuestras autoridades nos escuchen. Si no exiges de esa manera, no te escuchan. Jamás van a querer dialogar con usted. Le mandas reiterativas veces oficio para que puedas dialogar. Jamás lo hacen. Te dejan caso omiso. Entonces, ahora que hemos aprendido que a través de la lucha, a través de las exigencias, se puede lograr algo, nosotros nos hemos acostumbrado acá en los estudiantes de la organización OEPIAP, nos hemos acostumbrado de esa manera. Entonces, cuando se ha visto, ¿no?, que somos demasiado, como dicen ellos, demasiado protestones, ahora se resiente hasta con nosotros. Hasta dónde llega la inmadurez política del gobierno actual de Loreto, que es el Iván Ochoa. Yo quisiera una oportunidad para poder dialogar, al menos una vez, para poder dialogar y que cumpla sus funciones como nuestro padre de la región, como máxima autoridad de la región. Pero sin embargo, jamás hemos tenido la oportunidad. Si es que llegamos a conversar una vez, solamente te da 5 minutos, te escucha y se larga. Y jamás se compromete a trabajar con nosotros como jóvenes, que necesitamos dialogar, ponernos de acuerdo. Necesitamos que nos escuche cuál es nuestro punto de vista, cuál es nuestra propuesta como jóvenes. Entonces, yo creo que en esta reunión vamos a poder llegar a si ustedes, digamos, tienen una idea, tienen una otra alternativa de cómo podemos seguir trabajando para que esta juventud indígena de la región Loreto, yo sé que no solamente está pasando acá en la región Loreto. Sabe muy bien que esta pandemia, esta crisis es a nivel mundial, que nuestro país ha sido gravemente afectado, en especial acá en Loreto, donde que existe la mayor cantidad de etnias, de grupos étnicos, de grupos indígenas. Entonces mi punto de vista es no bajar la guardia frente a esto. Voy a seguir insistiendo, incentivar a los jóvenes que tienen, digamos, esa diferencia, esa desigualdad de no ser atendidos, que no tienen, digamos, un apoyo. Es cierto que existe una desigualdad inmensa acá en Loreto, en el Perú, que nuestras autoridades, sobre todo, yo no me voy a cansarme de exigir que cumplan su función como debe ser, que cumplan con su deber. Para eso han sido elegidos. Yo siempre les digo a mis compañeros cuando hablo con ellos, no hay que cansarnos. Si no lo hacemos ahora, ¿quién lo va a hacer? Nosotros somos los que debemos de exigir. Nuestras federaciones mayores, por acá divididos, muchas veces lo llamamos a la unidad. Muchas veces lo llamamos a trabajar juntos. Pero de lo contrario,
cuando hay un pequeño fondo, se dividen, cada uno va por su camino. Yo sé que esto algún día va a cambiar. Yo sé que Loreto algún día tiene que salir de esto. Yo sé que hay jóvenes que están formándose con valores y de los cuales algún día va a tener otra perspectiva, otra imagen que actualmente tiene, ¿no?, la región Loreto. Eso ha sido, ¿no?, mi opinión frente a este gran problema que estamos atravesando nosotros de acá, de la región Loreto. Yo quisiera que ustedes, si tienen algún comentario, alguna pregunta, que lo hagan para ir posteriormente resolviéndolo poco a poco, ya que creo que eso es el objetivo de esta reunión, donde que todos podemos dar nuestro punto de vista. Sobre todo, espero que sirva de algo para reflexionar y seguir adelante como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Vamos si alguien tiene alguna pregunta, puede ir anotándola en el chat y José Carlos puede ir recogiéndolas para después, después de las 4 presentaciones, tener un espacio de diálogos y preguntas. Gracias, Martín. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente invitada, Mónica Guzmán, que nos acompaña desde Bolivia. Adelante, Mónica. Karuma upaite peretape, keneipe, teko tere Mónica Guzmán Ruiz, teko Bolivia Pewa, Guaraní, ayu peti familia Guaraní Pewawi, y haikai kwa conversatorio Yapo. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Mónica Guzmán Ruiz, de profesión socióloga guaraní. Por si acaso, los pueblos guaraní son inmensa, bastante grande, que hay en el lado argentino, Paraguay, Brasil y Bolivia. Yo vengo de Bolivia, ¿no? Migré justamente en busca de mejores condiciones de vida de mi comunidad a un departamento de Bolivia que se llama Santa Cruz. ¿Por qué emigré? Para ejercer un derecho que tengo, que son irrenunciables, como es la educación, la alimentación y el derecho a la salud, que son fundamental para el ser humano, ¿no? Otro de también agradecerle a cada uno de ellos por invitarme a participar en este debate importantísimo como jóvenes indígenas amazónicos en tiempo del COVID. Me parece muy interesante que como jóvenes vayamos pensando de diferentes formas o buscando alternativas para poder seguir y debatir esta pandemia como jóvenes que están en las luchas, buscando sus reivindicaciones, buscando la manera de aportar, si es posible, a la sociedad. Entonces, la gran pregunta que muchos, me imagino, que se han ido haciendo o preguntándose, ¿cuál es el futuro de la juventud indígena amazónica? Entonces, la pregunta es bien compleja, ¿no? Si queremos analizarlo desde diferente enfoque o desde diferentes puntos de vista. Entonces, aquí en Bolivia, la situación de los jóvenes está muy estancado, porque están en un camino sin salida, como los jóvenes que somos, porque no tenemos que muchos de los jóvenes que han migrado en busca de mejores condiciones de vida en la ciudad, aquí llegan y se enfrentan con otras situaciones, ¿no? Como por ejemplo,
Cuando migran, generalmente migran solos, migran a alquilar, otros llegan si tienen algún parentesco, otros llegan a trabajar y no es un trabajo donde se les es remunerado. Generalmente trabajan en construcciones, algunos trabajan de guardias, de seguridad, otras, las mujeres, por ejemplo, generalmente vienen y trabajan a veces de auxiliar de maestra, otras están de trabajadora del hogar, otras están en las oficinas pequeñas de limpieza. Entonces, son situaciones muy distintas a las que nos encontramos como jóvenes indígenas en la ciudad. Pero ¿cuál es la situación que enfrentan muchos de los jóvenes que han estado viviendo en la ciudad, buscando una vida más adecuada, si se puede decir, o más saludable, o buscando una educación? Se han visto obligados algunos a volver a regresar a sus comunidades por el tema del miedo a contagiarse con el COVID. O muchos se han quedado en su lugar donde han estado y están aún aquí buscando la manera de poder ayudar a las comunidades que están alejadas, ¿no? Uno, porque el sistema en sí, esta pandemia muestra las dos caras vulnerables de nuestras situaciones que estamos enfrentando en Bolivia. Bolivia ha venido enfrentando crisis tras crisis. Primero ha sido el tema del incendio en la Chiquitanía. Luego ha sido el tema de las elecciones, la caída de Evo Morales, y después esta pandemia. Entonces, todas estas cosas le ha costado o le está costando a Bolivia volver a enfrentarse, volver a pararse por las mismas situaciones que hemos pasado, y ahora actualmente el sistema de salud está totalmente colapsado. No hay dónde acudas en caso de que te enfermes, como aquí en la ciudad, porque no hay acceso donde llegues y te hagan la prueba rápidamente, ¿no? Entonces, por el mismo hecho que está colapsado dentro de la ciudad. Como somos jóvenes que vivimos en la ciudad, estamos enfrentando esa situación. Por otro lado, es el tema económico. Muchos de los jóvenes que estaban alquilando o estaban viviendo en un espacio se han visto obligados a regresar con sus cosas, pero también a qué se han enfrentado, el tema de que las comunidades tienen el temor de que se contagien, están en otras zonas, no han podido llegar todavía en sus comunidades, que son las comunidades guaraníes que yo conozco, ¿no? Entonces están haciendo cuarentena pues más cerca de sus comunidades, en un internado. Otro de los temores de que muchos de los jóvenes que no se han ido a sus comunidades también, una vez que llegue a su comunidad, y en caso de que llegara a contagiarse del virus, es que si estás allá no tienes ni servicio básico de salud, no hay medicamentos ni paracetamoles, peor aún la forma de alimentar o la forma de ver si hay estos protocolos de bioseguridad. No hay ni barbijo ni estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿O cómo podemos enfrentar como jóvenes? Muchos de algunos compañeros míos o compañeras mías estamos buscando alternativas para poder ayudar a las comunidades. Entonces, desde la otra semana, como jóvenes, nos tenemos que mover para poder buscar medicamentos, alimentación, que sean lo básico, para poder mandar con algunas de las instituciones o buscar apoyo con las instituciones para poder mandar esos medicamentos a las comunidades que están más alejadas. Los pueblos indígenas, como el pueblo Yuki, que son muy pocos,
que ya hay muchos contagiados. Entonces, ese pueblo o otros pueblos que son, porque en Bolivia hay 34 pueblos indígenas de tierras bajas. Dentro de los 34 pueblos indígenas de tierras bajas están los Yuki. Entonces, los Yuki están en camino al total exterminio. Si es que llegara a rebasar, ya están en ese proceso, ya están contagiados. Entonces, con esto, los pueblos indígenas están totalmente muy vulnerados en sus comunidades porque el virus ya llegó a la comunidad, al igual que en la zona del Chaco, en los guaraníes, que había una empresa petrolera que estaba trabajando y uno de sus trabajadores tenía el COVID. Entonces, ¿qué pasó? Ahí se contagiaron varias personas de la comunidad donde no hay servicio de salud completa, ¿no? Entonces, ¿qué están pasando con las comunidades? Las comunidades se están curando con sus medicinas tradicionales, como ser utilizando las cosas tradicionales, saberes tradicionales que ellos antes ocupaban, lo están volviendo a hacer, como ser el eucalipto, la viravira, esta planta de guaranguay, lo están ocupando para bajar la fiebre, que es el guaranguay, la viravira para la garganta, el otro es el eucalipto para poder sentir el olor, para hacerse los bajos, ¿no? Entonces, a eso están llegando las comunidades, buscando alternativas para poder enfrentar esta enfermedad. Ahora, los jóvenes que aún están, es muy diferente los síntomas también que enfrentan las comunidades por el mismo hecho que se alimentan mejor que en la ciudad, porque en el campo todo es más natural. Entonces, el virus golpea menos para ellos. Cambio en la ciudad, sí. En este caso, yo voy a mencionar que a mi persona me ha pasado eso, ¿no? Que me he contagiado y no he podido, digamos, acudir a un centro de salud para que me atendieran porque estaba colapsado. El sistema estaba en sí ya colapsado. Y estoy hablando de mayo, no de junio, estoy hablando de mayo. Entonces, los centros públicos o los centros privados también están colapsados. Hay que hacer una cola para recibir algún tipo de tratamiento, algún tipo de medicamento. Entonces, lo único que te queda es aislarte en la casa, cuidarte en tu casa, consumir las medicinas tradicionales que te han dado. Entonces, ahí yo he vuelto a consumir las medicinas tradicionales. Lo hacía, pero ahora con más ganas lo hago, ¿no? Entonces, otro de los factores más importantes que quería mencionar es que antes de la pandemia que se enfrente, los jóvenes que vivían en la ciudad aún tenían nexo con sus comunidades o hacían intercambios de recursos. El hijo que estaba trabajando en Santa Cruz, lo que hacía era mandar a su madre un poco de dinero para que ella pudiera tener algo de recursos. Y lo que hacía la madre era mandar lo que se trabajaba en el campo, ya sea maíz, frijol o camote, ají. Entonces, todo eso o algunas cosas que estaba de moda, por decir zapallo, se los mandaban en bus a Santa Cruz para el hijo, para que pueda tener. Entonces había siempre una conexión, pero ahora con esta situación ya no hay ese nexo, ¿no? de los jóvenes hacia sus comunidades. Y ahí es donde muchos se preguntan qué está pasando, por qué esa situación se está dando, porque no hay una manera de poder ingresar a la comunidad porque son alejadas
no hay en qué moverse, entonces muchos de ellos se están quedando o el ser humano no está preparado para vivir en lejanía o dejar, ya que su cultura es más estar cerca, ¿no? Entonces, eso está pasando en los territorios, eso está pasando. Ahora, ¿cómo enfrentamos los jóvenes? Yo creo que desde mi perspectiva, yo creo que es mejor enfrentar la pandemia desde la educación, información clave para las comunidades. ¿Por qué? Porque los jóvenes, una vez que adquieran la educación, con eso pueden ir e informarle a las comunidades, saber que estas cosas que nos están pasando se puede prevenir a través de qué? A través de un cuidado. Porque esperar de los gobiernos, esperar de los representantes ya es casi como un camino sin salida. Entonces hay que buscar la manera de salir de esta situación, porque si seguimos en la espera, nos vamos a terminar muriendo. Entonces, por esa misma situación, hay que, bueno, desde mi perspectiva, y ya lo vengo trabajando, es crear redes de jóvenes desde lo local para poder prepararlos, para poder guiarlos, entusiasmarlos y también apoyarlo en un sentido para que puedan ellos, todos, yo pienso que todos tenemos sueños, todos queremos hacer algo. Entonces, si nos dan esa oportunidad, yo creo que no hay nada mejor que podamos seguir. Entonces, es mi forma de ver y es mi forma de pensar, ¿no? De que con la educación se puede hacer muchas cosas. Sin educación no vamos a poder hacer nada. Y vamos a seguir en esta situación porque justamente eso es lo que piensan los gobernantes, ¿no? Que como no sabemos, no entendemos, creen que no funciona nuestro cerebro, entonces le doy las migajas y luego lo dejo, ¿no? Entonces, para mí mucho mejor si los jóvenes o los indígenas no reciben educación. Entonces, creo que ahí es la parte donde más deberíamos de buscar la manera de adecuarnos y pensar en un futuro, ¿no? Y no quedarnos ahí estancados. Es lo que puedo hablar desde mi punto de vista y es lo que veo desde mi vivencia y esperar que se hagan. Entonces, esta es una buena oportunidad de poder tener o trenzar lazos para empezar un nuevo horizonte con los jóvenes indígenas, ¿no? Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por traernos tu testimonio. A continuación, después van a ver las preguntas también, entonces a continuación vamos a tener primero la presentación de Junior Metaki. Adelante, Junior. Bienvenido. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Junior Metaki. Soy un estudiante universitario del Laux-Nopoki. Ya bueno, lo que acuerdo de la pregunta que va, o sea, ¿qué pensamos de más allá después de que pasando este COVID? Ya, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo para poder prevenir? Estamos manejando todo lo que más que todo es salud de todos. O sea, la mínima más como es como decir, hacer, ayudar, como aquí en el albergue, estamos en un albergue, hay como 19 lenguas originarias o étnicas, poder decir, o sea, más que algunos, como escuchaba de todos, de compañeros de ahí, como de la Mónica y el otro, escuchaba que algunos quieren irse, sus padres, están preocupados por sus padres. Pero nosotros también hay que estar preocupados por nuestra vida. Nuestros padres ya saben lo que está pasando en esta vida, qué es lo que está ocurriendo. Bueno, para nosotros, o sea, que el apoyo que nos da es aprovecharlo, no salir
o sea, buscar lo que nos dé la gana, habiendo un apoyo que nos brinda cada día, el apoyo que nos da desde muy lejos, aunque sin conocernos, sin habernos visto. Bueno, también es un orgullo para nosotros. Y a otra parte, algunos no pensamos que esto ya es el fin. No, nosotros hay que saber lo que es, de dónde vinimos. Es la primera, siempre hay que saber. Por eso a veces yo, con mis compañeros, hablamos más de todo lo que debemos ser, no pensar lo que sería un mundo así, un mundo con caos. No, hay que pensar, estamos viviendo muy así tranquilo, como no habría nada, como no habría pasado nada. Pero recuerda que el COVID es una enfermedad que no respeta, ni respeta a los niños. Si una persona se contagia, puede que un día pueda haber más. O sea, lo único hay que proteger, cuidarnos entre nosotros mismos. Y también de la escucha de Loreto, aquí también Atalaya, lo que pasa es que muchas personas salen conscientemente de ellos mismos, o sea, sin preocuparse de los demás. Pero ahí estamos coordinando con ellos, hablando lo que debe hablar para poder comprender con ellos qué es lo que sus necesidades más que todo. Algunos como hacen sus trabajos, lo que les piden, o sea, querer, o sea, pedir a sus padres que le manden, que le encuentre, sabiendo que está pasando, como dije, que está pasando la enfermedad grande. Pero es lo único, saber cuidarnos. Y allá, más allá de nuestro vivir, o decir así, hay que pensar que esto se va a cambiarse. Tarde o temprano lo vamos a solucionarlos. Y las personas que se preocupan, hay que intentarle calmarle a todos. Es mi punto que yo siempre veo que algunos, a veces es más triste que los padres, que sus hijos quieren que regrese a su casa, pasando muchas rutas donde que hay más así contagios. Bueno, hay que hacerle comprender a nuestros padres, sí que nosotros tenemos mucha necesidad. Y aquí lo que ocurre en el albergue es que nosotros, a pesar que nos dicen, a pesar que nos dan una charla, no ponemos nuestra conciencia. Bueno, a veces son así nuestra manera de pensar. No pensamos lo que nos dicen las personas, pensamos en nuestro mismo. Bueno, es como decirles, hay muchas y muchas más de que de pueblo, o decir étnicos de cada uno. Sé que en nuestras vidas no ocurren muchos peligros, pero lo único, hay que cuidarnos de todo. Y agradecer las personas que nos ayudan, que nos dicen, que nos incentivan para poder lograr. Para la única manera de vencer es
la única manera de vencer el COVID es cuidarnos entre nosotros mismos. Y aparte de eso, son mucho más, mucho más de lo que nos nacemos de corazón. A veces tenemos corazones, pero un corazón que no lo hacemos funcionar, lo pensamos como debía como pensar, o lo que pensamos, lo que nos dice, nosotros no ponemos nuestro empeño en decir, si es esto, ¿por qué yo no lo hago? La única razón es ustedes que hay que saber mirarnos a nosotros mismos, vernos en nuestro interior, preguntarnos si soy consciente o no soy. Pregúntate si esto acabará o no. Si la respuesta es cierto, es volver como renacer de nuevo, ver los antepasados que vivieron y mucho más de sentir y más volver a despertarnos. Si a veces nosotros quedamos en un mundo cerrado, donde no podamos salir, pero nosotros estamos allí para ayudarnos entre todos. Eso sería agradecimiento y ante el futuro. Si en el futuro hay que ser más conscientes de nosotros mismos, ver cómo podemos salir esto, pedir apoyo, pedir más el apoyo de los demás, quienes escuchan. A veces nuestros apoyos nos lo pedían, pero a veces no lo hacemos, no lo hacen. Lo único hay que buscar la otra solución. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Junior. Muchas gracias por compartir tus pensamientos esta tarde con nosotros. Vamos a darle la palabra ahora a Seleni Rojas, y luego vamos a volver con las preguntas para todos ustedes. Adelante, Seleni. Bienvenida. ¿Me escucha? Ahora sí. Ok. Hakmian tan que Shao Guinumabu, Nukuhanurki, Selene Rojacinti. Muy buenas tardes, mi nombre es Selene Rojacinti. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy de Ucayali. Vivo en una comunidad que está de la ciudad de Pucallpa a 8 horas. Y bueno, estoy estudiando la carrera de Lingüística y Literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, sobre la situación que estamos pasando, ¿no? La pregunta que nos han cuestionado vendría a ser, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la juventud indígena amazónica en tiempos de pandemia? Bueno, me hizo pensar mucho esta pregunta, ¿no? En primer lugar, ahora la mayoría de los jóvenes están regresando a las comunidades porque no pueden mantenerse. Y muchas veces los estudiantes indígenas están estudiando en universidades e institutos y como ya no tienen sustento cómo pagar cuando los proveedores eran sus padres y ahora que no tienen trabajo, no tienen de dónde sacar, y por eso están regresando. Y en este caso sería yo también, ¿no? Como persona, yo estuve en Lima esperando las clases que eran presenciales, pero
pero no comenzaron, no fue como yo había planeado, ¿no? Y bueno, tuve que regresar porque no tenía cómo mantenerme allá en la ciudad de Lima. Y ahorita me encuentro en Pucallpa. Gracias a Dios, hasta ahora no me he contagiado todavía. Me estoy cuidando mucho, pero ya veré qué pasa, ¿no? Más adelante. Y como esta situación es súper complicada, y yo me preguntaba, ¿no? Cuando desde esta pandemia hizo ver cuán vulnerables somos nosotros los indígenas. Porque desde que se inició la pandemia, cuando el presidente dio a conocer que estábamos, que esta enfermedad estaba aumentando, dio a conocer que teníamos que quedarnos en cuarentena. Salieron muchos bonos, muchos beneficios, pero nunca habló de los pueblos indígenas. Tuvo que pasar como, no sé, no me acuerdo cuántas semanas. Recién el Estado se acordó de los pueblos indígenas. Y bueno, y ya se acordó, pero nosotros, ¿dónde quedamos entonces? Nosotros los estudiantes indígenas. Siento que hasta ahora el Estado no ha hecho nada por nosotros, siendo nosotros estudiantes que vamos a ser el futuro del país, ¿no? Muchas veces el Perú es multilingüe y pluricultural, pero eso solamente lo vemos cuando tenemos que, el Estado nos ve o las personas nos ven que nosotros tenemos que danzar, tenemos que hablar y ya ahí recién salimos nosotros, pero si no, nunca existimos. Somos marginados nosotros. Y ahora, viendo que estas cosas que nos están pasando, ahora muchos de los estudiantes también acá en la ciudad de Pucallpa, con la ayuda de algunos sabios que están quedando, porque la mayoría de los sabios de las comunidades nativas, por ejemplo en mi comunidad y en las otras comunidades, están falleciendo. Y como tenemos nosotros medicinas tradicionales, están preparando y están ayudando a muchas personas también para que no puedan morir, ¿no? Como ya hemos visto muchos casos, no solo acá en Ucayali, sino en todo el mundo está esta pandemia del COVID-19. Y bueno, es muy preocupante porque hay personas, estudiantes también que están dejando de estudiar. Y por otro lado también nosotros como estudiantes indígenas, nosotros la mayoría, yo siento que es la mayoría que estudiaban. Nosotros, por ejemplo, yo estoy en mi comunidad, ¿no? Yo no tenía ese acceso de estar en la laptop, de manejar, hacer todo clase virtualmente y a mí me está costando mucho. Y las otras personas que ni siquiera tienen internet, me estuvieron contactando algunos de mis compañeros que no tienen internet, que están básicamente abandonados y no saben cómo hacerlo. Aparte de eso, ¿no? Hay personas que siempre de la ciudad se van a las comunidades a estudiarnos a nosotros. Luego vienen trayendo información. Esas personas que se iban a las comunidades, ahora ¿qué han hecho por las comunidades? Hasta ahora estoy viendo algunos casos que están ayudando, pero la mayoría no. Yo siento que después de todo lo que va a pasar sobre esa pandemia, yo estoy seguro que nuevamente van a ir a buscar información como siempre lo hacen. Pero cuando más lo necesitan, cuando más el pueblo indígena lo necesita, no están. Y quiero que reflexionen, ¿no? Que
estos son los momentos en que nosotros necesitamos de ustedes. Estoy hablando por todas las personas que somos indígenas, que como yo, Shipibo, estamos pidiendo apoyo de una u otra forma. Y también, algunas propuestas como hizo mi otro compañero también, un estudiante que expuso primero, ¿no? Proponer en estos tiempos, ¿no? Proponer algunas becas porque nos estamos viendo afectados y nosotros tenemos que seguir estudiando y no queremos seguir así como estamos. Y doy mucho ánimo a mis compañeros o a otras personas que están estudiando, que esta pandemia no nos detenga, hay que seguir avanzando, hay que seguir estudiando, hay que demostrar quiénes somos, seguir caminando, porque nosotros somos el futuro del país, somos el futuro de nuestras comunidades, porque en nosotros está puesto la esperanza de que en algún momento las comunidades y los pueblos indígenas van a ser escuchados, porque eso es lo que nosotros queremos, que nos escuchen. No simplemente, decretar una ley que dice, ya, los pueblos shipibos o las comunidades nativas van a tener esto, y luego solamente queda en papeles y nunca hacen nada, no hay acción, simplemente son palabras y no queremos palabras, queremos hechos nosotros. Y hay que seguir con todo, hay que seguir estudiando, que para ir a nuestras comunidades y ayudar, y que nuestros pueblos indígenas, nosotros indígenas, seamos escuchados. Muchas gracias. Gracias, Eleni. Gracias por tu mensaje, por tu invitación también a pensar qué podemos hacer para apoyar más a las comunidades. Bien, entonces vamos a abrir ahora un espacio para preguntas, para comentarios. Entonces los que quieran participar con sus preguntas pueden hacerlas en el chat o levantar la mano ahí donde dice participantes. Ustedes pueden levantar la mano también para intervenir. Pero antes quiero darle la palabra a José Carlos. Adelante, José Carlos. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su participación en el seminario, a todos los jóvenes. Yo más bien tenía un par de preguntas, ¿no? Para los cuatro. Si bien ha mencionado el regreso a las comunidades de parte de casi todos, quisiera poder ahondar un poco más ese diálogo, ¿no? El regreso a la comunidad, tal como lo mencionó Martín al inicio de su exposición, ¿no? ¿Cuáles fueron esas estrategias de esos jóvenes para trasladarse a sus comunidades en el marco de la cuarentena, ¿no? En el marco del estado de emergencia, sobre todo aquí en el Perú? El traslado, estaba hablando con algunos jóvenes de Pucallpa, que también eran shawis, se han trasladado en una minivan desde Pucallpa hasta Yurimaguas, y de Yurimaguas se han trasladado a sus comunidades a través de transporte fluvial, ¿no? Pero en el caso, digamos, de Iquitos, ¿cómo ha sido ese proceso de retornar a la comunidad? O sea, y también el proceso que está enfrentando los jóvenes de Lima, ¿no? Retornar hacia sus comunidades de origen. Y también el caso de los jóvenes que están, los jóvenes machiguengas, que están en Atalaya, como es el caso de Junior, ¿no? ¿Quiénes les están apoyando en el caso de los jóvenes que se han quedado, sobre todo en Atalaya, ¿no? ¿Quiénes les están apoyando para solventar sus gastos alimentarios, de hospedaje, entre otros, ¿no? ¿Y cuál ha sido la respuesta de sus organizaciones? Pero más que de sus organizaciones, de las juntas directivas de sus comunidades de origen, frente al probable retorno o potencial retorno de muchos de sus compañeros, ¿no? Eso es lo que les quería preguntar a todos, y sí. Gracias, José Carlos. No sé, hay otra pregunta más, también la voy a leer. Dice de parte de Mónica Villanueva, si hay deficiencia del Estado u otros actores, ¿cómo ustedes articulan esfuerzos desde su propia comunidad
para prevenir la pandemia y cómo vienen empoderándose para prepararse para la post-pandemia, ¿no? Entonces tenemos ahí algunas preguntas y abrimos entonces otra ronda, empezando en el mismo orden, ¿no? Entonces comenzamos con Martín. Adelante, Martín. Bien, buenas tardes nuevamente. Gracias por la oportunidad. La primera pregunta que ha hecho el antropólogo José Carlos ha sido traslado a las comunidades. Frente a eso, nosotros como organización de jóvenes hemos estado haciendo incidencias porque aparte de los estudiantes, tuvimos muchos hermanos indígenas. Muchos hermanos indígenas que se han visto perjudicados, que se han visto afectados dentro de en el ámbito de la ciudad. Entonces, ellos se han visto afectados, se han quedado varados acá en la ciudad. Entonces, ellos se han reunido. Nosotros como organización de jóvenes, nosotros al menos no le hemos dejado desamparado. Siempre hemos estado a su lado de ellos, ayudándolos para que las autoridades los trasladen a sus respectivas comunidades. Entonces, después de tantas exigencias, las autoridades los han escuchado. Entonces, los ayudaron para que puedan trasladarse a sus comunidades. En el caso de Yacat, de Iquitos, de Loreto, desde acá de la ciudad a sus comunidades. Entonces, en esa movilidad que se han trasladado los hermanos varados de acá de la región, de la ciudad de Iquitos, y ya aprovechando esa movilidad que hubo, esa oportunidad que hubo para que puedan trasladarse a sus comunidades, algunos de los estudiantes, también cuando no se han visto ya otra opción de seguir en la ciudad, también se trasladaron a sus comunidades. Ya no, eso ya genera un atraso para ellos, un fracaso para ellos, ya que dejaron la universidad porque ya no tenían otra opción. Y frente a otra pregunta que vendría a ser en la prevención, ¿de qué manera nosotros como jóvenes hemos ayudado para la prevención? Para, digamos, para que no entre más en las comunidades, en este caso la pandemia. Nosotros como estudiantes de acá de la región Loreto hemos estado de manera continua haciendo incidencias en los medios de comunicaciones, mandando mensajes por medios radiales y por diferentes medios de comunicaciones, llamándolos a la reflexión a nuestras comunidades. Como es el caso, por ejemplo, de los hermanos Matzés, de los hermanos Ticunas, de los hermanos Jucamas. Nosotros como estudiantes enviábamos mensajes en nuestro idioma para que nuestros hermanos en las comunidades que mantengan en aislamiento, para que puedan guardar cuarentena en sus comunidades. A pesar de eso, ahora en estos últimos días, la pandemia llegó a sus comunidades. De esa manera nosotros como estudiantes hemos estado haciendo partícipe en la prevención para que no expanda la pandemia en las comunidades. Eso sería un poco para comentar sobre estas dos preguntas. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Damos la palabra entonces ahora a Mónica Guzmán. Adelante, Mónica. Sí, bueno, ¿cómo hacemos para que los jóvenes que están regresando a sus comunidades, en el caso guaraní, por ejemplo, están
se han contratado un bus y han vuelto a su comunidad, pero están guardando la cuarentena, ¿no? Entonces están en un centro que es un internado y ahí van a estar por lo menos hasta los 15 días y recién pueden salir de la cuarentena que se le está dando o se le está asignando. Y por otro lado, la otra pregunta es que cómo nosotros hacemos o cómo podemos evitar que lleguen las comunidades. En el caso de los guaraníes, por ejemplo, por el lado de Chuquisaca, es bien difícil al mismo tiempo, pero se puede. Yo hablo cada semana con una persona, con un joven o con una joven, para explicarle cuáles son las situaciones o cómo se contagia la enfermedad, a través de qué, y qué se debe tomar, para qué, y qué medidas ellos deben tomar. Como en las comunidades las casas son alejadas, entonces muchos de ellos han evitado de visitarse, aliarse o llegar a armar fiesta, porque en las comunidades igual hay fiestas, ¿no? Entonces, eso se está haciendo, pero ¿cómo? En su misma lengua, en su mismo entorno de ellos, para que ellos igual se sientan en confianza y poder decir, nos están diciendo por esta situación y por eso no debemos de hacer. Y después, a través de la televisión, que también se hace, ¿no? Hay un intérprete, uno de los jóvenes guaraníes que hace de intérprete para la población. Eso sí, solamente creo que hay para los guaraní y quechua, pero para los otros grupos no he visto, ¿no? Entonces, también hay esta falta, ¿no? De que igual se haga, ¿no? Porque no todos son guaraníes, ¿no? Entonces también falta esa partecita. Pero de esa forma se está haciendo. ¿Y cómo nos empoderamos? Creo que es una de las preguntas más difíciles porque cuesta empoderarse. Y una vez que cuesta empoderarse, más aún para las mujeres en las comunidades, porque si no eres visible, pues creo que uno tiene que empezar sola, para poder salir adelante, ¿no? Entonces, si no eres visible en la comunidad y no haces algo diferente a la situación que vives, te quedas ahí. Entonces, yo creo que esa es una de las preguntas un poco fuertecitas. ¿Cómo nos empoderamos? Nos empoderamos porque vivimos en constante violencia, sobre todo en el mundo guaraní, las mujeres, ¿no? Muchos han sido violentadas, muchas han sido, intercambiadas para ser esposas. Entonces, no todas queremos esa vida, no todas queremos vivir maltratadas. Entonces, eso es una gran parte que hace el trabajo de querer hacer, de querer salir, de querer hacer, de querer acceder a una educación. Entonces, por eso es que empezamos, porque después esperar de otros actores es muy difícil, ¿no? Depende de uno. Eso sería. Muchas gracias, Mónica. Antes de pasarle la palabra a Junior, aquí hay otra pregunta, ¿no? Dice, alguien pregunta si él está estudiando en Nopoki con otros jóvenes. Entonces, la pregunta es dónde vives, si vives, Junior, en el internado, qué pasa con los otros jóvenes y cómo también el Nopoki te está apoyando, ¿no? Entonces, adelante, Junior. Ya, bueno, ante ustedes, ya la pregunta que dice cómo o dónde viven, ya en sí yo estoy en el albergue, dentro del albergue. ¿Cómo nos está yendo en este albergue? Bueno, pues nos está yendo todo bien,
así no hay problemas todavía, todavía no hay contagio. Como dije, que estamos manejando lo que es la prevención de todos. Algunos ya están, cada uno ya está manteniendo de la distancia como 2 metros. Y es lo único que hacemos para poder mantenernos así sanos y salvos, para no poder contagiarnos entre nosotros, como en el albergue. Eso sería la pregunta, si estoy en albergue. Y estamos, como estamos haciendo todo bien. Y la otra que dice, lo que dice de regreso a casa, es lo que nosotros, como aquí, como estamos lejos de nuestras comunidades, antes de pasar eso, yo soy de la comunidad Tayacome, que está por Madre de Dios, está muy lejos de Atalaya, y eso es peligro para nosotros de regresar a nuestras comunidades, porque para regresar nosotros tenemos que pasar en Lima, en Cusco. Esa es una ruta muy larga, y entonces es mejor quedarnos aquí y no poder contagiarnos de la enfermedad. La única solución es quedarnos. A veces nuestros padres nos dicen que regresemos, pero ellos, como dije, que no estamos cerca de ellos, o sea, es muy largo para poder regresar allá de nuestra comunidad. Y eso es la única solución, que quedarnos, estar con los demás, conocer, porque dentro del albergue hay como 19 lenguas originarias. Y estamos yendo en alimentación, también estamos yendo todo bien. No, cada día hacemos el trabajo diario para poder sustentarnos, ya sea haciendo huerto, trabajando, es todo lo que se puede conservar en la casa. Y de la prevención, ya les dije, nos mantenemos de 2 metros a la distancia. Esa sería todo mi opinión. Muchas gracias, Junior, por contarnos cómo están las cosas ahí en Onopoki. Bien, entonces ahora le pasamos la palabra a Seleni Rojas, para responder también a las preguntas. Adelante, Seleni. Hola nuevamente, sobre el traslado, ¿no? En mi caso, vine con bus del gobierno regional que había hecho para viajes humanitarios. Con eso vine, pero hay otros estudiantes que han venido caminando a Pucallpa y se han regresado a las comunidades nativas. Una de mis primas vino caminando así como 5 días. Llegó así, me dio pena. Y eso es lo que está haciendo la mayoría de las personas que no tienen la posibilidad de viajar en otros buses. Están viniendo caminando nada más. Y bueno, lo otro de cómo se vienen, o sea, las comunidades en estos momentos, nosotros los Shipibo nos estamos preparando, cuidándonos con plantas medicinales. Y bueno, eso es el momento, eso es lo que nosotros con eso nos estamos cuidando la mayoría de las personas de acá, de las comunidades, con plantas medicinales. Gracias. Gracias, Seleni. No sé si alguien tiene más preguntas que quiera hacerle a nuestros invitados, invitadas.
Aquí hay otra pregunta de Verónica Montoya sobre, dice, en las comunidades, ¿de qué manera enfrentan la enfermedad, los casos positivos? ¿Y qué tipo de prácticas acompañan su cuidado? Si ustedes conocen en sus comunidades de origen o en las comunidades cercanas a donde están viviendo, cómo están, si hay personas que están contagiadas, cómo están atendiéndose, cómo están curándose, cómo están cuidándose. Entonces, no sé si quién quiere responder esta pregunta. ¿Hay alguien que quiera responder de los cuatro? Yo puedo responderlo. Ya, primero Seleni y después Martín. Adelante, Seleni. Ok, cuando las personas, o sea, yo justamente como llegué esta semana a Pucallpa, estuve ayer preguntando a varias personas. Las personas shipibos no se quieren hacer la prueba rápida. Aparte de que no hay, cuando hay, no quieren hacerse la prueba, porque ellos tienen ese temor o están pensando que las pruebas rápidas son las que le están dando el COVID-19. Por ejemplo, las pruebas rápidas creo que es en los dedos y te sacan la sangre, ¿no? Y al momento de que ingreses para la prueba, ellos sienten que ya les están dando la enfermedad y por lo tanto ellos no se quieren hacer la prueba. Y bueno, eso es súper complicado también, ¿no? Y eso es también parte de nuestras costumbres también. La inseguridad que está dando el Estado. Ahí, eso es lo que yo puedo ver en estos momentos. Y bueno, en las comunidades no tanto están diciendo que tienen el COVID. Las personas están diciendo, cuando si tienen esos malestares, dicen que tienen dengue. Pero yo he sacado la conclusión que es el COVID, porque son los síntomas del COVID, pero ellos lo están, o sea, la mayoría de mi familia, las comunidades y otras comunidades están diciendo que tienen el dengue. Y bueno, cuando tienen esos síntomas, ya no salen de la casa, se quedan ahí y no se juntan mucho, pero parte de la costumbre también, ¿no? No es que no se junten, porque en mi comunidad todos ya estuvieron con el COVID, ya, con el dengue. Y bueno, para poder curarse del COVID, del dengue, yo voy a sacar la conclusión, están utilizando plantas medicinales, como les dije, como el mucura, que en Shipibo es buens, se están bañando con esa planta. También están tomando como agua de tiempo, quión, cebolla, ajos, para que se puedan sanar y aliviarse. Y también también están yéndose a las chacras también para que no les dé la enfermedad y así poder cuidarse. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Eleni. Ahora entonces, Martín. Adelante, Martín, para contestar las preguntas. Bien, nuevamente voy a retomar mi opinión. Frente a la pregunta, bueno, si bien es cierto, ¿no? El Estado ha tenido dificultades y la población, al ver que no tenían otra oportunidad, no tenían otra opción, se vieron obligados a recurrir al conocimiento tradicional, que vendría a ser no utilizar las plantas medicinales. Yo creo que a nivel nacional, incluso en Latinoamérica, lo están usando esa famosa planta, eucalipto, quión, ajos y otros insumos más
para poder, digamos, inmunizar, para que el cuerpo pueda ayudar a resistir el COVID, porque la cura todavía creo que hasta ahora no encuentran. Entonces, para poder que ayude, que tengan, que su sistema inmunológico esté más fuerte o esté preparado para cualquier enfermedad, ellos han tenido que tomar esas plantas medicinales, ¿no? Gracias a ello, ahora están, digamos, sobrellevándolo. No hay muchas muertes ahora acá en Loreto, aunque en las comunidades el sistema de salud, cuando todavía no llegaba, había comenzado a morir la gente. Entonces eso ha llevado de que la población tome su propia cuenta, ¿no? A buscar otros medicamentos tradicionales, ya que no contaban con antibióticos que el Estado últimamente estuvo repartiendo. Entonces, gracias a esas plantas, ahora la población indígena, digamos, se está manteniéndose gracias a su conocimiento que siempre lo ha utilizado para poder enfrentar a cualquier enfermedad. Al menos acá en la selva de Loreto hay curanderos, hay, digamos, personas que entienden bastante sobre las medicinas tradicionales. Gracias a ello, hay muchos hermanos que se están salvando. Porque acá en el hospital de Iquitos, si hablamos acá del ámbito de la ciudad, decían que todos los que se van al hospital se morían. Por eso muchas veces la gente ha preferido de curarse con plantas medicinales en casa, incluso acá en la ciudad. Y de la misma manera y de la misma forma en las comunidades. Gracias a esas plantas medicinales están curándose, están, digamos, curar no podemos decir porque creo que esa enfermedad no tiene cura aún. Para que puedan ayudar su sistema inmune, lo que le llaman. Ese sería todo frente al tema. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar, añadir algo de los invitados o alguna otra pregunta que quieran hacerles a Seleni, a Mónica, a Martín o a Junior? Bien. Bueno, parece que no. Una última. Parece que no hay más preguntas. Muchas gracias entonces a los cuatro, ¿no? Martín Pizango, Mónica Guzmán, Junior Metaki y Seleni Rojas por habernos acompañado. Sí. Oscar, si hay preguntas. Ya estoy ya. Dale. Dale, José Carlos. Hay una pregunta de Roxana Vergara a todos y dice lo siguiente, ¿no? Quisiera saber si han tenido experiencia con los medios de educación a distancia, como es el caso de WhatsApp, computadoras, cómo les ha parecido en todo este proceso o antes del coronavirus, qué cosas han sido útiles y cuáles han sido, digamos, las mayores dificultades, ¿no? Sí, y también una última pregunta, en el marco de la prevención del coronavirus, como los cuatro han mencionado, ¿cómo transmitir esta información técnica? O sea, en el idioma materno, ¿no? ¿Qué dificultades podría
ustedes podrían indicar de acuerdo a ello? Estas serían dos preguntas. Caramba. Bien, no sé quién quiere corresponder a estas preguntas. De manera Adelante, muy Mónica. breve, ¿no? Que en la zona de mi comunidad, en la zona guaraní, es muy difícil poder conectarse porque no hay señal, ni mucho menos computadora. Entonces, para poder comunicarte hay que subir a una lomita para poder comunicar y llamar a otras, y mucho menos el WhatsApp. Entonces, es un poco complicado, pero hay otras comunidades que sí tienen y tienen, igual es el problema de la señal, ¿no? Si bien tienen internet, la señal es muy débil, entonces no hay mucho que decir sobre eso. Ahora, la otra pregunta era sobre cómo mantener, a ver, ¿Cómo transmitir? cómo transmitir la información o técnica. Sí, Creo que en la zona guaraní muchos hablan más el guaraní. El 80% de la población habla guaraní y muy poco comprenden el español. Entonces, sí o sí tiene que ser en guaraní, ¿no? Y muchas veces cuesta encontrar las palabras adecuadas para poder enseñarles, porque hay palabras que son nuevas, ¿no? Entonces hay que buscarle o adecuarlo, así tratar de decirle y explicarle de manera, porque no hay, estas palabras casi no hay, entonces hay que tratar de buscar el dialecto y revisar, ¿no? Entonces, eso sería la metodología para que ellos puedan entender. Gracias, Mónica. No sé si alguien más quiere añadir algo sobre estas Yo, preguntas. Sí, Selenia, adelante. este, sobre la educación a distancia, en mi caso, eh, me ha dificultado un poco porque yo vivo sola en Lima y ya pues no tenía quien me ayude, como crear por ejemplo, descargar Zoom. No había tenido clases antes, obviamente, por Zoom. Y bueno, con el tiempo me estoy adaptando, ¿no?, a esta nueva eh, plataforma de enseñanza. Y bueno, también siento que me conviene porque puedo estar cerca a mi familia ahora que estoy en Pucallpa. Cosas positivas y negativas, ¿no?, obviamente. Y bueno, en el caso de cómo podemos ayudar, bueno, ahí fue donde que eh, primero yo siento que inició cuando el Estado no eh, dio importancia o no, como no entendía las culturas, por ejemplo, en el caso Shipibo, eh, eh, el Estado mandó a dio muchos protocolos, ¿no? De lavarse las manos 20 segundos, distanciamientos de 1 metro, pero en las comunidades no, no creo, no, o sea, por eso es que la mayoría de las personas se han contagiado. No respetan eso, es otro mundo. Tal vez en las ciudades sí, ¿no? En las ciudades se puedes quedar en la casa, quédate en casa, te quedas, lávate las manos, te lavas las manos porque lo tienes cerca. Pero en las comunidades no. En las comunidades todos estamos ahí en una comunidad, ¿no? En el pueblo chiquito. Y todos nos visitamos, nos vamos por aquí, por allá. Y es es, estás más propenso a contagiarte. Y yo sugiero que
hay que informar bien en nuestras lenguas, hacer videos o hacer cartillas, pero que sean la realidad de las comunidades, de los pueblos. No solamente pensar en zonas urbanas, sino en zonas rurales de las comunidades, para que podemos seguir avanzando, seguir a que no se contagien los indígenas. Gracias. Gracias, Eleni. ¿Alguien más? Sí, No sé Martín. si podría. Dale. Bueno, del tema de la accesibilidad es una de las grandes dificultades, ¿no? El tema de la conectividad es un desafío para las comunidades de zonas rurales, porque no hay conectividad, no hay internet en esos lugares. En el caso de acá, de la selva de Loreto, no hay conectividad en las zonas rurales. Por eso es que cuando los estudiantes se van a su chacra ya no, se pierden prácticamente, ¿no? Entonces, sería, ¿no?, que exigirle. Nosotros vamos a seguir exigiendo que se solucione todo esto, porque es el Estado que debería de ver todos esos temas. Y frente a la participación, que las compañeras creo que ya lo han dicho, nosotros como estudiantes, en caso de nosotros de Loreto, como estudiantes de Loreto, hemos estado ayudando en lo que es traducción de protocolos de prevención para poder evitar el contagio de coronavirus. Entonces, hemos ayudado esta parte de difundir en diferentes medios de comunicación, ya sea por radio, por televisión, en nuestros idiomas. En la organización OEPIAP existimos 120, somos 120 jóvenes. De los 120 somos provenientes de 17 grupos étnicos. Entonces, hemos ayudado mucho en ese tema, ¿no? En traducción, por ejemplo, ¿no?, que lo hemos hecho a través de medios radiales, por diferentes, digamos, medios de comunicaciones, para que puedan tener también, para que puedan estar informados nuestros pueblos, que son, digamos, en la zona más ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Aquí hay otra pregunta. José Carlos, ¿quieres leerla? Sí, es la de Andrea Vázquez. ¿Cómo se sienten al ver que sus familiares se tratan con vegetales y medicina originaria? Es una pregunta dirigida a Seleni. ¿Tus familiares no confían en el Estado o el sistema de salud occidental? ¿Tú confías? ¿Te parecería que en las comunidades podrían desarrollar sus propios protocolos de salud? Y también está la pregunta de Julio Portocarrero. Quería saber si saben sobre el plan COVID del MINSA y Cultura, ¿no? Y Cultura los incluye. Y Cultura los incluye ¿de qué manera? ¿De qué manera los incluye Cultura? Esas son dos preguntas. Listo, entonces quizás Seleni puede comenzar porque hay una pregunta para ella y si después alguien más quiere añadir algo. Adelante, Seleni. Por mi parte, no confío en las plantas medicinales. Yo veo que familiares, mis papás, no confían mucho en el sistema, o sea, en el sistema de salud. O sea, en la población shipibo, la mayoría de las personas que conozco y me han comentado no confían, porque irte al hospital es sinónimo de morirte, ¿no? Te vas, te mueres. Para que ya no puedas vivir, ya te quitan el oxígeno o ya no te
dan. Por eso es que más nos sentimos tranquilos utilizando nuestras plantas, porque nosotros tenemos mucha, nuestra cultura, confiamos mucho en las plantas. Las plantas nos cuidan a nosotros. Las plantas son personas y por lo tanto, nosotros confiamos en las plantas. Y ahora, no veía mucho, ¿no? Pero ahora con esta pandemia redució mucho más las plantas y bueno, estoy confiando bastante. Mi familia también. Y sobre los protocolos, sí, yo siento que los protocolos de salud lo debería hacer la misma comunidad y no tanto esperar al Estado, porque el Estado o las personas que trabajan en el Ministerio de Cultura son las personas que conocen, ¿no?, sobre las comunidades, pero no creo que conozcan cómo son, porque los que trabajan son de la ciudad, no son de las comunidades nativas. Y por lo tanto no conocen cuál es la realidad de los pueblos indígenas, cuál es la realidad de las comunidades. Muchas gracias. Gracias, Seleni. No sé si alguien más quiere responder a esta pregunta. Bueno, yo confío en las plantas medicinales, uno, porque muchas de ellas son más sanas, no son transgénicos, sobre todo si son de las comunidades. Entonces, siento que, pero hay que apoyar igual o consumir igual en caso de que se complique tu situación, ¿no? Entonces, siempre alternarlo, ¿no? Pero sí me parece mucho mejor si uno consume las manzanillas o las plantitas medicinales de las comunidades, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho también, ¿no? Y darle el potencial que lo nuestro es algo que también ayuda. Eso es lo que yo podría apoyar o hablar. Y entonces, en lo otro, en los protocolos, es necesario que la propia comunidad lo haga, porque quizás hasta incluso lo pueden hacer de manera más divertida, ¿no? Entonces, así como la gente de las comunidades son más no paran así estresados o complicándose la vida, entonces ellos necesitan que algo les anime. Entonces creo que quizás si lo hiciera la comunidad, lo hiciera de más divertida y ellos mismos podrían, porque ellos se van a sentir orgullosos que ellos lo han hecho, su protocolo, su manera del cuidado, entonces a ellos lo van a respetar. Eso. Gracias. Gracias, Mónica. Martín nos avisa que se tiene que retirar, entonces va a ser su última intervención. Adelante, Martín. Bien, sobre todo, quisiera agradecerles por este espacio, a todos y a todas. Respecto al tema que las compañeras respondieron, como bien les decía, les mencionaba que acá en la región Loreto, incluso hasta en la ciudad, ya no quiere ir, la gente ya no quiere ir al hospital, más prefiere quedarse en casa y consumir plantas medicinales para así reforzar su sistema inmunológico, ¿no? Y sobre los protocolos, nosotros cuando hemos ayudado, hemos elaborado de acuerdo a la realidad de cada pueblo, por ejemplo, para poder transmitir en los medios de comunicaciones, porque así es de que se podría ayudar, se ha podido ayudar mejor a nuestros hermanos de los pueblos. Y sobre el conocimiento del plan COVID, lo que tiene, creo que ahí en la región Ucayali también tiene el llamado Comando COVID, Matico, creo que lo llaman.
acá en Loreto, en caso de Loreto, por ejemplo, se ha creado un comando COVID indígena, lo han denominado de esa manera, que han venido trabajando juntamente con las federaciones mayores y también, por otra parte, el gobierno regional a través de la Gerencia de Asuntos Indígenas y la cultura, Ministerio de Cultura, a través de Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto. Entonces, ha comenzado estos días nomás después que ya prácticamente se ha introducido el virus en las comunidades, pero aún así están ahorita trabajando ellos para que pueda, digamos, mejorar la situación de las comunidades indígenas que actualmente se está viendo afectados gravemente acá en la región Loreto. Eso sería de mi parte. Más bien, gracias por escucharme. Espero que esto no sea la primera ni la última vez este tipo de encuentros, este tipo de espacio, donde podemos comentarnos la realidad que estamos atravesando a nivel del país y a nivel mundial, ¿no? Muchas gracias, de verdad. No, muchas gracias a ti, Martín, por haber compartido con nosotros y efectivamente esperamos que no sea la última vez, ¿no? Nada, gracias por tu tiempo. Que te vaya bien en tus actividades. José Carlos, ha pedido la palabra. Adelante, José Carlos. Sí, disculpen, último comentario que va dirigido a Junior Metaki. Al interior de, digamos, de la misión de Shintuya, donde estuve durante ese tiempo en la cuarentena, era muy relevante lo que también mencionaba Martín, ¿no? La conectividad y la traducción de la información. En el caso de los jóvenes machiguengas del Parque Nacional del Manu, sirvió muchísimo el video que realizaron con el CERNAM y también la sociedad sobre la traducción de qué es el COVID, ¿no? 19 a los jóvenes, a los 22 jóvenes que estaban en Shintuya. Junior, me gustaría, por favor, que nos comentes cómo ha sido esa experiencia de hacer ese podcast, ¿no? En Machiguenga, para decenas de miles de jóvenes que querían saber un poco más sobre el COVID, ¿no? Porque toda la información está en castellano. Cuéntanos un poco más cómo ha sido ese proceso creativo, ¿no? Ya, bueno, en todo eso de cómo hemos podido hacerle, o sea, lo que entiendo es que usted creo que me están preguntando, o sea, cómo hemos elaborado, o sea, cómo hemos hecho así en idioma, poder decir, o sea, cómo le hemos hecho entender a los jóvenes de estudiantes de Shintuya, o sea, Misión Shintuya. ¿Eso quieren que les cuente? Sí, sí, sí. Ya, bueno, ante eso, nosotros nos llamaron que aquí nos daban charlas sobre COVID, y entonces nosotros nos hemos encargado de, ¿cómo se llama?, de elaborar, sino que nosotros hemos encargado de traducir y grabar un video sobre prevención de COVID para los estudiantes de Misión Shintuya. Entonces nosotros hemos comenzado como aquí éramos como 10 personas que estamos aquí. En total somos 13 estudiantes machinga que estamos en Ojoki. Lo hemos hecho con la unión para que así los jóvenes de allá de Shintuya puedan entender cuál es el caos que hace el COVID y cuál es la prevención que pueden hacer. Y entonces lo hemos hecho así con mucho. El video no salió tan rápido, sino salió porque teníamos que corregir muchas cosas de cómo ellos puedan entender lo que quiere decir, porque algunos en nuestra lengua, algunos son así, ya están olvidándose, y lo hemos hecho con así todos en idioma. Algunos hablaron las prevenciones, cuáles son ¿cómo se llama?, para no contagiarse, y eso lo hemos hecho todos. Y bueno, ahora de acuerdo que en Shintuya sí que en sí ha sufrido mucho, o sea, no ha sufrido decir que ha habido, sino que ha
ha tenido problemas de que ellos no entendían qué era COVID, o porque ellos no sabían lo que era COVID, porque lo decían como COVID, lo decían como una sigla que no lo decían coronavirus, ni tampoco ya lo decían que era coronavirus. O sea, no le hemos explicado qué era eso, entonces así los jóvenes han entendido. Eso sería mi parte de que cómo le hemos elaborado eso y cómo ellos han estado practicando de lo que más lo que son más que todo la prevención. Eso sería todo. Gracias, Junior. Gracias por compartirnos esta experiencia tan interesante. Bien, ¿alguien más? No sé si ahora sí. Ya es la hora también más avanzada, entonces agradecerles entonces nuevamente a Martín que ya nos dejó, a Mónica, a Junior y a Seleni por haber estado con nosotros esta tarde. Agradecerle nuevamente también a José Carlos y a Manuel por todas el trabajo de coordinación, los contactos para sacar adelante la reunión. Y agradecerles pues a todos y todas ustedes por su participación. Recuerden que las grabaciones de todas estas sesiones las colgamos un día después, o sea, a partir de mañana, en algún momento, en la canal de YouTube del GAA. Ahí pueden encontrar también las reuniones de las semanas pasadas. Vamos a tratar de seguir teniendo estas reuniones. Como decía Emanuel al inicio, nos es cada vez más difícil debido a que como la pandemia va avanzando también en muchos lugares, la gente se va regresando a sus comunidades, se va aislando y es difícil a veces, ¿no? Como hemos mencionado hoy día y hemos mencionado en las semanas anteriores, la conectividad, ¿no? A veces no hay señal telefónica, por supuesto que no hay señal de internet, y entonces el poder tener invitados, invitadas, se nos está haciendo más difícil, ¿no? Como mencionaba al inicio del día de hoy, de esta tarde, cuando comenzamos este seminario, en muchos lugares recién estaba empezando a llegar la enfermedad, pero ahora ha ido creciendo, ¿no? Ha ido creciendo tremendamente y entonces esto nos está dificultando. En todo caso, estén atentos a los mensajes que enviamos para ver si podemos, o sea, tenemos todavía, ¿no?, las ganas y el interés de ir a dos lugares que no hemos ido todavía, ¿no? Que son San Martín, que es ahora también uno de los sitios que está siendo más golpeados por la pandemia, y la zona de la Selva Central que no hemos estado, que es la zona más bien de Satipo. Entonces vamos a intentarlo, pero en este momento no les podemos garantizar de que vamos a tener reunión la próxima semana. En todo caso, estén atentos a los avisos, a los mensajes para poder conectarse, ¿no? Entonces, nada, agradecerles nuevamente a todos y todas, a nuestros invitados e invitadas, y nos despedimos hasta la próxima ocasión. Agradecer también a Julio. Julio, creo que quieres decir algo. No. Muchas gracias a todos, especialmente a José Carlos, Emanuel y a nuestros invitados. Y bueno, continuaremos con las reuniones en la medida de lo posible. Sí, y lo que decimos siempre también al final de la sesión, ¿no? Es un momento rico para tener información, ¿no? Que las personas compartan sus propias experiencias, pero también, como Seleni nos lo recordaba hoy día, es también un momento para hacer cosas, ¿no? Tratar de colaborar cada quien desde su lugar, desde lo que pueda, ayudar también a las personas que están sufriendo la enfermedad, o a prevenir la enfermedad, o apoyar a las personas que también se están quedando pues sin recursos, ¿no? Entonces es un desafío mundial, como han mencionado ustedes, pero también que nos toca a nosotros por el cariño que tenemos más de cerca también a la Amazonía, ¿no? Entonces, nada, cuídense y de ser posible nos estamos volviendo a ver el próximo jueves. Chao, chao con todos y con todas.
Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a los chicos, gracias a Junior, también a Seleni, también a Martín, que ya se fue, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias, Mónica. Muchas gracias y cuídense. Itu berserakan.